En principio quería decirles que el Archivo Historieta y Demográfico Argentino de esta Biblioteca Nacional estamos muy emocionados por la gente que está hoy acá. Bueno, no voy a nombrarlos a todos porque sería larguísimo, pero sí me gustaría decir que están muchos de los historietistas, los humoristas gráficos y afines, así como familiares y amigos, que afortunadamente ya son parte del elenco que sostiene este proyecto. En esta oportunidad se suman aquí presentes generosos donantes de los materiales que sirvieron al libro y a la pequeña exposición que está acá a la vuelta. Cuando terminen, si no la vieron, pueden empezar. Están Gustavo y Gabriel Carvajal, en nombre de Gladys Carvajal, segunda esposa de Carlos Warnes. Y también está Adriana Oschi, Adriana Conti, más o menos, en representación de los hijos de Oschi. Y están, o van a estar, no sé, porque ya me perdí, pero de todas maneras los nombro, Laura Goldberg, que es la esposa de Hugo Rapoport, que fue quien donó los primeros ejemplares cuando empezamos este trabajo, porque su familia pertenecía al laboratorio DuPont. Está Juan Klinkiewicz, o va a estar, y Juana Neumann, que ofició de nexo con Juan, que nos donó otros materiales. Bueno, puedo decirles lo conmovedor que resultó adentrarse en las cajas, los paquetes y las valijas donde estaban guardadas tantas maravillas que ahora tenemos en el archivo y algunas de las cuales pueden ver ahora en la salita. Digo pequeña no porque pequeños son los materiales, pequeños es el espacio. Los materiales no son pequeños, son conmovedores, me parece. Y después también porque hay gente nueva en este espacio, médicos, especialistas en letras, en diseño, profesores, alumnos, bibliotecarios, muchas caras nuevas. Bueno, algunas por ahí no son nuevas, pero no se ofendan si yo no los reconozco porque no veo nada. Pero eso da por cumplido con creces uno de los muchos desafíos que permite este libro y que tenemos desde el archivo, que es tender puentes entre disciplinas y que el humor no quede circunscrito a sí mismo, sino que atraviese otras áreas, tal como demuestran los invitados a los que en breve le daremos la palabra. Agradecemos la presencia, lo digo en orden de participación, a Jorge, participación que decidimos nosotros, no sé qué opina, pero para ir un poco de mayor a menor en el tema. No, yo creo que, bueno, capaz que coincido, creo que no. Está el que habló que Jorge Meiji, Paula Labeur, Daniel Santoro, Laura Barsky y Raúl Manrupe. Raúl Manrupe, si leyeron la gacetilla van a ver que no figuraba, fue un agregado en último momento. No, fue a pedido mío cuando me di cuenta que era necesario que alguien explicara el contexto publicitario y él es especialista en ese tema y con la generosidad que lo caracteriza aceptó sumarse sin preocuparse ni por figuraciones ni por veleidades. Bueno, antes de dejarlos con ellos, quería contarles que tanto este libro como la muestra que recién les mencionaba y que pueden ver al otro lado de la pared son parte de un trabajo conjunto tengo que todo de memoria en el que participamos. Bueno, los investigadores Laura Silento, que está a mi lado, Claudio Aguilera, que vive en Chile y esta vez no pudo venir, y yo. Los integrantes de nuestro archivo, que son José María Gutiérrez, cofundador y jefe del área, y los compañeros Ligia Castelvi, Fernando Gómez, Tito, Ramiro Ruano, Lucía Yachter y Juan Martín Cigales. El equipo de ediciones, a cargo de Sebastián Skolnik, el diseñador Juan Pablo Fernández, artífice en gran medida Lutowski, Laura Romero, Jorgelina Núñez, Juan Holguín, Gabriela Moca, Ezequiel Bordini, Pablo Fernández y Rita Fernández. Bueno, verán que es un equipo con muchos Fernández. Como dijo el diseñador el otro día, por ahora, dice, no te olvides que somos gobierno. Y después hay otras áreas más detrás de bambalinas, que por ahí
Son esenciales, aunque se buscan menos, que son la dirección de la biblioteca, la dirección de cultura, diseño, producción, exposiciones, prensa y comunicación, preservación, legales y administración. Y una cantidad de personas que colaboraron con amor y con compromiso para que esto fuera posible, más allá de que les correspondía o no a su sector. En representación de ellos, que son varios, y ya agradecí personalmente, quiero nombrar a Lautaro Ortiz, sin cuya voluntaria colaboración, supongo que en algún momento se habrá arrepentido a su ofrecimiento de un sos desesperado cuando me cruzó en un pasillo de la biblioteca, pero las imágenes de este libro no lucirían ni tendrían la visibilidad que tienen si no lo hubiera hecho él. La tarea no fue fácil, ni las condiciones estaban todas dadas, y este libro, como todo, es perfectible. Pero los que participamos de un modo u otro en él, estamos orgullosos de que con todo esta publicación haya sido hecha por y desde el Estado, y convencidos de que difícilmente se pudiera haber hecho de otro lado. Por supuesto, les agradecemos a cada uno de ustedes que hayan venido, a pesar de la lluvia y del frío. Muchos dieron ausente con aviso por parte de enfermos, justamente por se ve que los atendía César Bruto. Y definitivamente no es un día que le hace honor a Oski y a sus maravillosos soles. Creo, si no me equivoco, que no ha dibujado lluvia nunca. Pero bueno, aquí estamos. Les agradecemos también que acepten acomodarse como se puede en este lugar, que sentimos que es nuestra casa y como es nuestra casa. Cuando hacemos una reunión, corremos los muebles para poder entrar. Y si bien quizás el lugar nos quede un poco apretado, nuestro corazón sigue siendo grande. Bueno, no quisiera extorsionarlos, pero no se vayan antes de que termine la presentación, primero para escucharlos a todos y segundo porque como toda buena fiesta tenemos un souvenir, pero al final. Bueno, me gustaría agregar que está Miguel Red por acá, que en un largo debate que tuvimos no lo sentamos a la mesa. Red se lo merecía porque hizo la muestra de Oski en el Bellas Artes y porque es una especialista en Oski, pero no es médico. Así que en la competencia ganó Meiki, que además de ser además de humorista gráfico, es médico. Red creo que es paciente nomás. Pero bueno, de todas maneras, esperamos. Bueno, y por último, y porque este tratado Brutowski abarca, aunque no excluyentemente, como comprobaremos ahora, la cuestión sanitaria, no queremos dejar de mencionar a aquellos médicos y médicas, paramédicos y paramédicas y auxiliares que dejaron su vida, literalmente en muchos casos, para cuidarnos de esta pandemia que todavía nos atraviesa con sus secuelas. Y ya que de salud se trata, también quería desearle una buena y pronta recuperación a Diego. Gracias. Bueno, hola. Bueno, muy feliz y agradecida de estar una vez más en una actividad del archivo. Muy contenta. Y bueno, vamos a darle una presentación un poquito más particularizada a los invitados del panel, que tiene muchísimo que ver, como dijo Judith, con los rayos que se cruzan en esta publicación. Decimos dos palabras sobre lo que se explicamos sobre... Bueno, como de la casa. Las alusiones a la medicina frecuentes, para quienes ya conocen el libro, saben que tienen que ver con que esta recopilación de fascículos que hicieron Warnes y Oski, a pedido de dos laboratorios, uno salió en la Argentina y otro en Chile, justamente tienen que ver con el mundo de la medicina, de la salud. Hoy, bueno, de repente cae la casualidad o la coincidencia que es el Día de la Medicina Social. O sea, hay otro de llamado para tratar este tema. Y bueno, de todas maneras, el fenómeno de Warnes y Oski no se agota en una simple alusión humorística a la medicina y tiene como un fondo tan interesante que bueno, da pie a que podamos invitar a especialistas muy diversos de todas las áreas que tienen que ver con esta publicación.
y que a pesar de que estamos hablando de unos fascículos que salieron en la segunda mitad de los años 50 del siglo XX, hoy van a ver que lucen absolutamente como nuevos, gozan de buena salud de alguna manera, y bueno, vamos a ver qué dicen los especialistas. Voy a presentarlos por el orden en el que van a hablar. Jorge Mejide es historietista, humorista gráfico, guionista, dibujante y premiado artista plástico. Pero además ejerció muchos años como pediatra y es un médico crítico de su profesión de origen, datos no menores para esta charla. Viene al caso porque uno de sus personajes reconocidos entre los muchos cuadros y tiras que realizó y realiza es el Dr. Cureta, de la clínica del Dr. Cureta publicada en la revista Humor. Una suerte de César Bruto, pero más bestial y con menos candor del que todavía podía tenerse en los años 50. Pero además tiene otro mérito conmovedor que viene y no viene al caso, él después lo puede contar mejor, que es el de haber ayudado a dar con el nieto recuperado Javier Penino Viñas, apropiado por el marino Jorge Vigos. Luego vamos a escuchar a Paula Laver. Paula es profesora y licenciada en Letras y adjunta de Didáctica y Prácticas de la Enseñanza en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicó los libros Dar para leer, El problema de la selección de textos, Zonas de pasaje, articulaciones entre el nivel medio y el nivel superior, en colaboración con Gustavo Bombini, e Intervenciones al Edipo Rey de Sófocles. Participó como autora en numerosos libros de lectura y en ediciones para lectores juveniles de Frankenstein de Mary Shelley, de autores policiales, de la narrativa de Stevenson y, dato crucial para hoy, es una de las responsables de la antología ¿Usted de qué se ríe?, de Coligüe, de la famosa colección para leer en la escuela secundaria que fue Leer y Crear, y es Leer y Crear, donde incluyó a César Bruto. Bueno, luego, en orden de alocución, Daniel Santoro. Daniel Santoro estudió en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Aquí, bueno, hay que acortar de alguna manera toda la trayectoria, pero tal vez para ordenar, exhaustivo no podemos hacer con ninguno de los y las invitadas, sirvan algunas líneas de trayectoria que crean cierto tipo de parentesco con Oski, tal vez. Realizador escenógrafo en el Teatro Colón entre en los años 1980 y 91. Investigador gráfico de la emblemática iconografía escolar de historia y efemérides que cristalizó en la muestra Recuerdos del Villique, Palais de Glace, 1990. A partir de la década que se abre en los 90, comenzó a desarrollar, en relación con su viaje a Oriente y la inevitable fusión cultural, diversas colecciones que, agrupadas en libros de artista, dieron lugar a la concepción de ese género emblemático, bastante obsoleto y lejano, pero muy creíble, que es el de los manuales. El manual del niño peronista, del niño edípico, del niño neoliberal, entre otros, que a su vez cristalizaron en numerosas muestras desde 2001, Un Mundo Peronista, Centro Cultural Recoleta, y diversas recopilaciones y publicaciones. Estamos, creo, acostumbrados y acostumbradas a localizar en su obra, hasta la actualidad, esa mirada que evoca y también parece estar de vuelta de los imaginarios populista, modernizador, artístico, político. Sigue el turno de Laura Barsky. Laura es diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación en Flaxo, e ilustradora. Codirige el programa de actualización en ilustración profesional en FADUBA, y parte de la colectiva de trabajadores del diseño Hay Futura. Está especializada en el área cultural, ganó en 2006 el premio Grammy Latino como directora de arte, entre otros reconocimientos, como el premio a la excelencia de la Communication Arts en 2015 y el segundo premio nacional en diseño del Fondo Nacional de las Artes en 2018. Aunque de bajo perfil, es una capa. Bueno, y vamos con Raúl Manrupe. Que como llegó después tiene un papelito aparte. Él
Es un investigador curioso y generoso, interesado en cruzar áreas de la cultura, especialista en archivos y patrimonio cultural, curador de muestras y autor de libros relacionados con el cine, la televisión, la animación y las artes gráficas. Es docente, director del proyecto Historia de la Publicidad e integrante del Museo del Cine Pablo Zuclós-Licker. Bueno, los y las escuchamos. Empezamos con Jorge. Bueno, ya que me convocaron como médico por venir de vacunas, me parece. El gripar, el frío, el feo, el bien. Tengo necesidad. Siempre tengo así que lo que necesiten. Bueno, ante todo, bueno, agradecer a Judith la invitación para participar en la mesa, en esta presentación. Es un orgullo poder decir algo humildemente de lo que pensamos de esta obra maravillosa de Oski de Sarmiento, de Wagner. Y bueno, nada, eso. Yo quería rescatar dentro del texto inicial, muy completo y muy aclaratorio de muchas cosas, algunas cosas de la literatura médica, ¿no? Porque este tratado de Butowski, el Vademecum, tuvo antecesores y tuvo continuadores dentro de esta línea, ¿no? Quería, digamos, hacer un pequeño raconto de las publicaciones. Los laboratorios médicos, han comentado, no es que haga publicidad los laboratorios, estoy muy lejos de eso, ¿no? Pero han hecho muchos apoyos a las publicaciones. Por ejemplo, el laboratorio Gador, en una época yo recibía los fascículos en la guardia de trabajos de Garaycochea. Después el laboratorio Melchor Bidón hacía con los personajes de Brócoli, Juan y Preguntón, hacía también publicidad de los productos de ese laboratorio. En el año 73, la revista La Jeringa, que convocó a Trillo, a Dolina, a Mura, muchísimos, Edgardo Mesa, hacía una publicación también relacionada con la medicina y donde Caloy hacía las tapas y todo el trabajo gráfico. Yo tuve la suerte de participar, había algunos médicos con seudónimo, el doctor Tordo Zacarías, que también, para que no quemarse con sus pacientes, firmaba con seudónimo. En el año 80, bueno, hicimos en humor, siguiendo con la línea de trabajos de literatura médica, hicimos la historieta del doctor Pureta, que empezó dibujando el aseo, después la continuó dibujando Miguel Rey, el Tull. Así que pensé que era una historieta que iba a durar 3 o 4 números, dado el tema. Aquí le iba a importar una historieta médica, pero hablándolo con Casioli, bueno, finalmente como tocábamos el tema, como todos somos pacientes, de alguna manera tratando el tema de la obra social, la burocracia, el precio de los remedios, el tema de conseguir turnos, la gente, bueno, se fue copando con la historieta y, bueno, siguió hasta casi al cierre de la revista. Después siguió con una publicación gremial de la Asociación de Médicos de Avellaneda. Bueno, estas son más o menos las publicaciones. Después hubo un par de personajes importantes como el doctor Escardó, que hizo un libro que llamó Moral para Médicos y con el seudónimo de Piolín de Macramé hizo muchos textos humorísticos médicos. Conrado Maner Roxlo, como chamico, hizo La medicina vista del reojo. Y en el año 39, un antecesor de ese tratado de Oski y de César Bruto, la revista Curación, asociada por laboratorios OCEFA, hizo una revista con una gráfica impecable. Todas estas publicaciones se entregaban a los médicos. Todo esto, todo lo que mencioné, eran publicaciones que se entregaban a los médicos. Yendo específicamente al libro, el libro nos habla. Yo debo reconocer que no he leído mucho de todo esto. Conocía cosas de César Bruto, no hablábamos con Daniel. Cosas de César Bruto aisladas, pero nunca condensadas en este trabajo realmente genial, porque habla de todo. Sobre todo lo de Butowski, que hay muchas cosas que tienen que ver con la medicina, con el trabajo cotidiano del médico. Y tenemos que tener en cuenta que en la etapa que se hizo este libro, para los fascículos, la segunda mitad de los 50, era otro tiempo, donde el pibe que se recibía de médico, los viejos le armaban la pieza,
una pieza para el consultorio, le ponían cortinitas nuevas, le compraban la camilla, el escritorio con una carpeta de cuero donde estaba el recetario, el portapapeles, la lapicera Parker que un padrino se la había regalado y el sello. Y estaba la camilla. Y en el zaguán de la casa se hacía la sala de espera. 4 o 5 sillas, un revistero con la revista del hogar, los planos, se puede decir. Y en la puerta la chapa de bronce que la vieja se la ilustraba con brazo doble. La vieja le buscaba orgullosa la chapa de su hija. Un poco de autobiografía ya. Además era una época que también había las terapéuticas eran distintas. No había prácticamente cuando una mujer estaba esperando un pibe, una embarazada, no sabía, se acostaban, se era chancleta, se era balón, no había ecografía. Pero también había supositorios, enemas, purgas, paños de alcohol, se curaba el incienso con alcohol, el empacho con alcohol e incienso, era un castigo. Era ventosa, cataplasma, cosa que ya está en el olvido. O sea, había hacia la niñez un gran sadismo. Los niños la ligaban, porque yo cuando iba al médico me recetaba el causalón, moría. Pero bueno, este era el contexto, y bueno, ni hablar de las operaciones de amígdala, que realmente eran un castigo, ustedes que son un poco más grandes recordarán que era una cosa realmente sanguinaria. Pero el premio era que le daban helado después de la operación, porque en la época del helado no era muy frecuente. Bueno, no sé si tengo tiempo más. Quise rescatar algunos textos del libro, yendo específicamente a esta maravilla, acompañada por unos dibujos geniales, realmente. Acá hay un texto que inicia, donde dice: saludo a mis colegas, donde dice: al saber el señor Dupont, acá es cuando empieza la revista, de que yo estaba recibido del médico, con chapa propia y todo, me vino a ver para proponerme lo siguiente. Oiga, doctor, me dijo, ¿a usted le gustaría hacer una revista médica para los médicos? Y depende del pago. Pagando bien, yo le hago cualquier cosa. Por el pago no se aplica, me contestó. Yo tengo un laboratorio y un momento lo hace. Me imagino que no pensará pagarme como charlato, ¿no? No, doctor, qué esperanza. Usted me cobra sus honorarios y se acabó. Bueno, y así nació el Medicinal Grutowski Ilustrado, una publicación que viene a llenar sin dudamente un importante vacío dentro de la prensa médica, no solo universal, sino también mundial. En otra página, cuando querés vivir me parás, porque no digo que me ocupe. Después, sugestiones para aumentar la clientela, sugestiones, dice acá. Preguntas indiscretas. Abundante cantidad de doctores tienen la mala costumbre de preguntarle al candidato que los visita la primera vez: ¿eran bebedores sus padres? ¿Sabe si algún tatarabuelo suyo tenía ataques de rabia y sacaba espuma por la boca? Cualquier cliente o clienta, al sentir semejantes indirectas, es fácil que se sienta incómodo, se chinche y no venga más, con lo cual el doctor se pierde de vender quién sabe cuántas tarjetas. Y es que a nadie le gusta que le anden mencionando los parientes, y mucho menos para sacar a relucir los trapos sucios. Bueno, pero para más no tenía por igual a los demás, después el tiempo le voy a necesitar más. Bueno, acá en Informaciones Galénicas, que era como una especie de noticiero que se hacía, acá dice: ventosas en hospital robaban. Se estaría por descubrir un gran robo de ventosas adentro de un hospital realizado por un enfermero que se las hace colocar en las espaldas y se las lleva puestas al salir. El asunto parece que se descubrió por el ruido de vidrios rotos que hacía el tipo cuando se le chocaban los vasos que tenía encima. Leo la última, porque está buenísimo. Mi primera consulta médica. Bueno, acá trata de un grupo de médicos que están en una consulta, una junta médica, y están tratando de ver el diagnóstico, qué le pasa. Entonces, en un momento dice: supongo, doctor, que también le prohibieron el cigarrillo. Eso antes que nada, doctor, pero no dio mucho resultado, porque el paciente no fumaba. Bueno, ese chistazo y estas cosas
dejo lugar a quien siga. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir y muchas gracias por la invitación a Laura y a Judith. Yo escribí el texto porque yo soy profesora de letras, entonces tengo que escribir. Es algo así como quién es César Bruto, quién es Carlos Warnes y qué hacen en la escuela. La primera producción de César Bruto data de 1942. Llevado por su padre, César Bruto aparece en la redacción de la revista Cascabel en las vísperas del inicio del año escolar. Encara la máquina de escribir sin dudarlo y escribe Interioridades con H de una revista con B larga, humorística, sin H, en la que critica a media redacción. Meses después, en julio, un anuncio de Cascabel informaba en boca de César Bruto. Exceptuando a los analfabetos, todos los lectores se habrán enterado que el director me nombró colaborador permanente a la revista, lo cual habla en favor de sus actitudes para la industria, el comercio y la banca. De lo que hasta los analfabetos podrían enterarse en ese anuncio era del aspecto físico del nuevo colaborador. Lo dibujó Oski y así empezó la historia de este heterónimo que resulta un personaje inventado a cuatro manos que se va construyendo a lo largo del tiempo en varias publicaciones de revistas y diarios. A diferencia del seudónimo, como por ejemplo Chamico, detrás del cual encontramos al escritor Conrado Nalle Roxlor, que no participa del mundo ficcional que inventa, el heterónimo César Bruto resulta un personaje que se va construyendo en ese mundo ficcional mientras escribe y es dibujado. No existía antes de escribir, existe porque mientras escribe y es ilustrado por Oski. A lo largo de tanto tiempo, entre el 42 y el 73, esa autoficción puede caer en algunas contradicciones o cambios de humor. Un día afirma estar buscando un nuevo trabajo en vez de esta porquería de tener que trabajar adentro de esta revista en que todo el mundo agarra y le succiona la sangre igual que si sería vampiro. Otras veces, ese mismo trabajo resulta un buen empleo fijo adentro de la revista, con buen horario, excelente tratamiento, derecho a jubilarme, tener carnet de periodista y poder pedir plata adelantada a la caja de jubilación. En la sección fija del medicinal Brutowski Ilustrado, que abre cada una de las entregas inmediatamente después de la tapa, se nos aparece, que es de donde leyó Jorge, en las situaciones iniciáticas de su vida de médico, recibido después de un curso Cómo venirse médico básico en 6 meses, en una academia por correspondencia del barrio que le ha otorgado un diploma, una chapa de bronce, un termómetro y un par de guantes para la clientela distinguida. Como explica en el saludo a mis colegas en la primera de estas entregas. Después siguen para completar otros importantes metabolismos del asunto. Mi primer paciente, mi primera visita, mi primera consulta médica, mi primera intervención cirúrgica. Ahí se continúa la publicación, así que ya no sabemos más de César Bruto. Antes de ser César Bruto, desde la década del 30, Carlos Warnes había sido también Napoleón Verdadero, Pinocho Pataleta, José Espadavecchia, uno cualquiera, Don Juan el Zorro. Antes había trabajado como sereno en el Museo Histórico Nacional. Ahí tenía tiempo nocturno y espacio desierto para leer, para escribir sus propios textos y enviarlos a los medios, que como el diario El Mundo recibían colaboraciones espontáneas de los lectores. Fue Conrado Nalle Roxlor, el de seudónimo Chamico, el nexo entre aquel empleo público y el nuevo mundo gráfico profesional. Warnes, comuníquese conmigo, le pidió un día a Nalle Roxlor y le encargó una nota sobre la radio que él no tenía tiempo para hacer. Chamico la entregó en la redacción y cuando lo felicitaron, aclaró que él no era el autor. Así le abrió la puerta de la revista Sintonía. También a instancias de Chamico, Warnes empezó a colaborar en Revista Multicolor de los sábados, el suplemento literario de crítica, y cuando finalizó la etapa de Borges y Petit de Murat en crítica, quedó a cargo de la continuación de ese suplemento. A veces pienso que yo soy un invento más de Chamico, declara Carlos Warnes en una entrevista con Sasturán para terminar de enredar su propia biografía.
Si volvemos a 1942 y avanzamos, César Bruto se consagró en las páginas de los medios de comunicación y publicó en revistas como Cascabel, Ricotipo, Doctor Merengue, Beelea, Caras y Caretas, El Trencito, Avivato, Tía Vicenta, Cuatro Patas, La Grincho Press, Radiolandia, en el periódico Correo de la Tarde, el quincenario Nuevo País y el diario Clarín. Su obra fue compilada en 6 libros desde el 46 al 73. El pensamiento vivo de César Bruto, Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que yo soy, Los grandes inventos de este mundo, El secretario epistolárico, Brutas biografías de bolsillo y en el 73, Brutos consejos para gobernantes. Roberto Ferro señala que solo uno se reeditó, el Brutos consejos para gobernantes, en el 92 y sin las ilustraciones de Oscar. En 2007, y siguiendo con la lógica de los fascículos originales y no como libro, Página 12 reeditó los Brutos consejos y el medicinal Brutos ilustrado en versiones facsimilares más pequeñas que las originales que venían con el diario. Cuando Pablo de Santis intenta explicarse esta falta de reedición, esta invisibilización de César Bruto, piensa en la inmediatez del humor, que es más factible en diarios y revistas que en un libro. Roberto Ferro se inclina por pensar en el ninguneo en general de la producción humorística cuando piensa en otros autores que de las publicaciones periódicas pasaron al libro, se mantuvieron y reeditaron. Por lo que sea, es de celebrar la reedición del medicinal Brutos ilustrados en papeles de kiosco contra toda presunción de lo minúsculo del humor o la distancia de tiempo-espacio. Un libro con reproducciones facsimilares más grandes que las originales, enorme en todo sentido, que actualiza parte de una producción casi invisibilizada. Casi, porque si bien no hubo reediciones, salvo una de los libros de César Bruto, algunos de los textos circularon y circulan en antologías como la de Jorge Rivera, Humorismo y Costumbrismo, del Centro Editor de América Latina del 81. Y circula mucho más en antologías para la escuela. César Bruto aparece en Nada Serio de Editorial Quincho en el 90 y en Usted de qué se ríe, en Leer y Crear en el 99. Y en un montón de manuales para la escuela secundaria. Esa presencia y esa circulación son similares a las de su mentor inventor Chamico Nale Roxlo, presente en varias colecciones escolares de Golu, de Huemul, de Troquel, de Coligüe. Sí, fueron las secundarias, seguramente tuvieron una, y casi nada reeditado en colecciones generales. ¿Cómo hizo César Bruto para llegar a la escuela donde no fue desde ese día que acompañó a su padre a la redacción de Cascabel? Jorge Rivera señalaba en su prólogo a la antología Humorismo y Costumbrismo, atendiendo a la ruptura de ciertas convenciones de escritura, una audacia que no deja de sorprender en un medio fuertemente presionado por la idea normalista de la corrección ortográfica y gramatical, que podríamos trasladar con toda facilidad a la escuela, que además es la institución que se ocupa de enseñar esas correcciones. Quizás uno de los epígrafes de Rayuela, de Julio Cortázar, tomado el capítulo Perro de San Bernardo, de Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que soy, le dio un empujón legitimante que César Bruto reinterpreta en 1973 en la primera edición del libro de Bruto Consejos para Gobernantes. César Bruto escribe una especie de preepígrafe y le devuelve a Julio Cortázar el epígrafe que Cortázar había puesto en Rayuela. Este preepígrafe de César Bruto dice: no sabiendo cómo podías levantar un poco el interés del público, agarraste y pusiste adelante de todo el volumen una página de mi libro y lógicamente tu novela vendió a todo pasto. Hasta pasó a ser un gran bestseller, perdonando la grosería. Así las cosas, hoy me toca a mí aprovechar la tremenda fama que conseguiste gracias a mi colaboración y por eso me permito la osadez de copiar un pedacito de tu Rayuela para que la gente se entusiasme y mi libro consiga venderse, que es el ideal que perseguimos todos los artistas. No sé si será el ideal de todos los artistas llegar a la escuela, pero ahí llegó César Bruto, digamos, ese lugar que es una institución llena de textos modélicos. Cuando miramos mi primer paciente, que bueno, ahí no se ve, no sabemos cómo pasar esto, pero no importa. Igual que las se puede acelerar así. No, más que nada para ver la grafía. A ver.
A ver si vamos. Chic. Ahí va. No, esa la marcaste vos. Mi primer paciente. Bueno, pero no importa, ¿por qué para ver la grafía? Cualquiera que se vea la grafía está bien. Hago la lista de la grafía. Bueno, ahora no se ve porque está muy chiquita la letra. Arréglese. Bueno, claro, agranda. Bueno, en mi primer... cuando miramos mi primer paciente, en la medida de lo posible, vemos que César Bruto deja suspendida la regla de la mayúscula al principio de la palabra. ¿Me acá? Sí, porque le estás tomando ¿Acá? una... Sí. Las mayúsculas no las usa al principio, las usa al final y no como nos enseñaron en la escuela en los nombres propios. ¿Dónde le parece? Retoma 100 años después la propuesta de Sarmiento, por la cual cada letra debía representar solo un sonido y viceversa. La propuesta de Sarmiento consistió específicamente en la supresión del alfabeto de la H por muda, la B corta y la Z por no representar un sonido diferente al de la B larga y la S, el de la X porque su sonido podía representarse combinando la C con la S o la G con la S, y además limitó el uso de la C para la A, la O, la U y reemplazó la G por la J. Así lo explica César Bruto 100 años después. Ese menjunje que al sonar igual, como quiera que lo escriba, no le sacará mejor la tierra si lo pone con cualquiera de esas letras. O acerca del H, esa letra es ni más ni menos que un adorno, si se quiere, pero de utilidad que se diga no da ni medio. En este sentido, César Bruto se adelanta 50 años a lo que propuso García Márquez en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas en 1997. Ahí declaró García Márquez: jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde dice lágrima, ni confundirá revólver con revólver. Otra cosa que hace César Bruto es usar ideogramas. Cuando quiere hablar del plural de pesos, pone el signo pesos muchas veces. Como en el caso de las mayúsculas, en las gradaciones numéricas las usa de cualquier manera. Dice, por ejemplo, pasaron 7 o 6 días en vez de 7 días. Simplifica los grupos de consonantes o los cambia, como leía recién Jorge, doctor, ignorante. Deja que se pierdan las vocales finales, salud, voluntad. Une las palabras. Ese esfuerzo de las maestras de la primaria de que no hay que escribir como suena, que hay que separar las palabras, bueno, César Bruto la junta. La academia, les expliqué. Por el lado de la puntuación, que es perfecta por donde se la mire, incluidos los guiones de diálogo, César Bruto hace una serie de reflexiones a atender. Respecto del peligro de hacer párrafos demasiado grandes, escribe: de que yo agarro y hago los párrafos demasiado grandes y cuesta trabajo leerlos, sobre todo si los lee en voz alta y no sabe cuándo tiene que pararse para respirar. O sea, de que tiene miedo de que algún día se meta dentro de un párrafo demasiado grande y en una de esas se quede muerto por falta de aire. O en la importancia del buen uso de las comas, que puede tener consecuencias penales. La cosa es bastante importante, sea como se mira, porque como me lo explicó extrínsecamente mi tío Aquiles, si uno agarra y pone la coma en el lado que no va, lo pueden agarrar y meter preso a uno porque le cambia el sentido del montón de palabras que uno dijo arriba en el papel. Cualquier corrección escolar podría decir, como dice Daniel Casañé en La cocina de la escritura, la falta de redacción despilfarran la fuerza expresiva de la prosa, rompen su sinuosidad sintáctica, crean vacíos semánticos, provocan ambigüedades y, en definitiva, arriesgan el éxito final de la comunicación. Sin embargo, el texto de César Bruto desmiente esa afirmación. Podemos afirmar con Jorge Rivera que la gran pericia del autor consiste en acumular en una sola página una cantidad delirante de vulgarismos, barbarismos sintácticos y otros dislates que transgreden el castellano gramatical del texto sin que se pierda la transparencia lingüística. Dicho en el lenguaje escolar que escuchamos todos los docentes, pero si usted me entiende, de donde la normativa gráfica resplandece en toda su arbitrariedad y es la que nos obliga además a pensar que los textos de César Bruto son tan gráficos como las ilustraciones de Oski.
La comunicación es exitosa, sabemos de qué se trata, e identificados los errores, podemos reconocer la normativa alterada y aquello que tiene de experimental y subversivo, y en esta subversión de la norma, su efecto cómico. Laura Silento y Judith Gociol encabezan su trabajo crítico sobre el Brutowski, que en algún momento publicará la editorial Unipe, con un SIC enorme y la siguiente aclaración, ¿no? El SIC. En un libro como este, dedicado a presentar la obra de César Bruto, su uso resultaría indispensable, pero a la vez imposible, porque obligaría a ser incluido decenas de veces por página. La decisión es entonces ponerlo aquí, encabezando la obra, para que cada lector y lectora lo reponga, si quiere evitar contaminarse con modos de expresión aparentemente caprichosos, reacios al encasillamiento de la normativa. En cambio, si abandona esas precauciones, estará en inmejorables condiciones para reírse y disfrutar una escritura disruptiva. Pero la situación escolar con estos textos, y eso se puede ver con recorrer un poco los sitios web de las escuelas, consiste en su mayor parte en corregir, de alguna manera señalar todos los SIC que puedan encontrarse en el texto. Una suerte similar corre en algunos textos del legitimante Cortázar, el compañero de literatura, según lo nombra César Bruto en el Mano a Mano a Julio Cortázar en los Brutos Consejos para Gobernantes. Por ejemplo, vemos montones de entradas de sitios escolares que proponen como tarea escolar, ordenar como corresponde por escrito Gallina Una, de La Vuelta al Día en 80 Mundos, ese texto que cuenta, escrito por una gallina, cómo las gallinas aprenden rápidamente y se apoderan del mundo después de sufrir una mutación genética debido al desvío de la órbita de un cohete. O traducir al español la inmiscusión interrupta de Último Round, escrita por Cortázar en Químico. Como no le melga nada que la contradiga, la señora Fija se acerca a la tota y ahí nomás le flamenga la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta la remulga tal acario en pleno tripolio que se le ladea hasta el topo. Como el compañero de literatura Cortázar, la escuela propone también corregir a César Bruto. Y en ese sentido, más allá de todos los procedimientos humorísticos y las mismas ganas de reír, y que las mismas ganas de reír se diluyan, los alumnos, los eternos corregidos, corrigen. Hay algo o alguien al que pueden corregir, y ese algo es un texto modélico o un texto de la escuela que virome roja en mano pueden acribillar como mejor les parezca. Esto invierte los roles y crea un nuevo lugar en la escuela, el del corregido corregidor. Un espacio tan corrosivo como el aplicado a la medicina y la industria farmacéutica, más allá de que después llegue la verdadera corrección de siempre. Pero ¿quién le quita lo bailado a estos alumnos correctores que por una vez están por encima del texto modélico? Y ahí nos encontramos con una linda paradoja. Lo que se pierde inevitablemente en ese momento de justicia poético-educativa es precisamente el efecto humorístico. Es abandonar el SIC al que invitaban Gociol y Silento para disfrutar en inmejurables condiciones de la risa que provoca una escritura disruptiva. Esta primera paradoja da lugar a una segunda, cuando la tarea escolar se esfuerza en volver a meter en el corral de lo bien escrito aquellos textos en los que el humor se juega en la subversión de las normas ortográficas, sintácticas y gramaticales. El autor popular, que es César Bruto, comparte de pronto con el escritor refinado, patafísico, vanguardista, que es Cortázar, una colección escolar que podríamos llamar autores para corregir. En las paradojas de lo mal o bien escrito, algo de la complicidad con los autores, una complicidad a la que César Bruto invita constantemente, podemos leer en el cuidadoso texto preliminar de esta edición del Tratado Brutowski Ilustrado, firmada por Gociol, Silento y Aguilera. Acá en el estudio preliminar lo que hacen Gociol, Silento y Aguilera es poner corchetes en naranja y hacer aclaraciones. Dice, después de indicarnos prolija y académicamente aquellas zonas del texto que van analizando como corresponde, en delicadas incrustaciones en naranja, dicen, por ejemplo, ver el artículo siguiente, comparar la ilustración con la tapa, ver portada letra G como un ejemplo de notable representación de épocas y estilos, nos mandan en la última incrustación, y como haría César Bruto, a leer todos los fascículos siguientes. ¿Qué es lo que de ahora y gracias a este rescate de la Biblioteca Nacional vamos a poder hacer?
Yo, más que nada, un poco por mi función acá en esta mesa, voy a intentar algunos análisis desde el punto de vista más de la plástica. Esta imagen, por ejemplo, está un poco traída él usa muchas citas precisamente de la pintura, y que en general todas las revistas de medicina tienen esa cuestión con la plástica, ¿no? Siempre hay un apartado, algo, las tapas, siempre tienen esa pulsión por incorporar algo de la belleza, ¿no? A un mundo tan terrible como son las imágenes médicas. Creo que viene de ahí, ¿no? Un poco esa idea. Y acá, bueno, hay citas a Bruegel, a Rembrandt sobre todo, ¿no? Muy explícitas. Y esta es una cita de una de las ilustraciones de Andrea Vesalius, ¿no? Que me parece que da para ese lado, de las primeras estudios anatómicos. Es muy atenta a el contexto del cuerpo humano, ese fondo, por ejemplo, la tarima donde está apoyado y demás, está hecha con mucha atención, o sea, está muy transliterarizado, digamos, el grabado al dibujo de Oki. Oki es un dibujante muy orgánico, no tiene, si bien se dice, habitualmente de que viene de Steinberg, ¿no? y toda esa cuestión, yo no lo veo tan literalmente como hijo de Steinberg, si bien en una cierta actitud un poco también con una deriva surrealista en ese sentido, el uso libre de la línea, ¿no? y demás, pero la estructura no, la estructura de Oki es una estructura muy orgánica, en general tiene muy pocas rectas, por ejemplo, y las rectas que hace son rectas hechas a mano, donde se nota mucho algunos traspiés de la mano y lo fuerza a veces para que salir de la geometría, ¿no? De la lógica de la geometría. Entonces ahí, por ejemplo, se ve muy bien en la tapa, ¿no? En este dibujo que eligieron muy bien, porque es el más representativo. Ahí las cosas están como flotando en un espacio bastante indefinido. O sea, hay indicadores espaciales que uno puede ver por el techo, por la fuga del techo, a veces en el piso, pocas veces techo y piso. O sea, hay una economía de líneas y que hace que las imágenes, las formas no se cierran tanto como después, tal vez casi un alumno de Oki, ¿no? Que será Landru, pocos años después, Landru cierra mucho más la forma, ¿no? O sea, incluso hasta una cierta cuestión ingenua que empieza, a la cual llega Landru y que nunca llega a Oki. Oki nunca es ingenuo. Siempre hay una picardía, incluso podemos decirlo, no sé si es una paranoia mía, pero si lo vemos bien, el personaje de él, que es esa cara, ¿no? Que tiene una nariz muy prominente, yo diría casi fálica, y dos ojos como huevos arriba, ¿no? Y suele tener una barba, que si la damos vuelta, bueno, tenemos una cuestión bastante explícita. Y eso suele hacer ese personaje, ¿no? Que no tiene boca precisamente, porque la boca ahí molestaría un poco. Entonces nunca la boca siempre la pone debajo de esa barba o de esos bigotes. Y suele hacer ese mequetrefe un poco que aparece por los costados en alguna pared, en algún ángulo. Siempre aparece ese personaje, ¿no? El narigón con los dos ojos de huevo. Y es una picardía, evidentemente, de él, ¿no? Y bueno, y entonces para mí hay dos, no sé si dos etapas, pero digamos en las dos partes del libro, el medicinal y el tratado, hay unas ciertas diferencias en la forma de la solución espacial. Hay muchas citas, bueno, en los dos hay citas, ¿no? Pero hay más citas yo creo que
copiado mucho el Diderot, ¿no? En cuanto a los instrumentos, a las fábricas de cosas, ¿no? A todos los mecanismos de poleas y demás. Eso está muy sacado de los grabados del Diderot, que es una enciclopedia ilustrada que, bueno, muy usada, ¿no? Y en esa segunda parte del tratado, creo que ahí trabaja mejor el espacio, trabaja con mucha más atención el espacio porque trabaja con mucha atención los detalles también, cosa que no sucede en esta primera parte, en donde el dibujo está más flotante, o sea, las líneas están más liberadas, las formas están siempre muy abiertas, y entonces está muy en función también del chiste, ¿no? O sea, la expresividad del personaje. Yo acá me había puesto uno para leer, así que me pareció genial. Y que después tuvo la necesidad, se ve claro, porque hay muchas cosas que incluso parecen que son chistes nada más. Y resulta que son citas, cosas que pasaron, o sea, que eran reales. Y acá lo aclara incluso. Se me rompió el micrófono. No, está bien, tratar de leerlo, porque anda que espérate que ahí. Momento en que don Hans Bernstorff se hace trepanar el mate enfrente de un espejo para poder mirar y tomar notas que prueban se mandaban. No, y dice entonces con asombro, ¿qué pruebas se mandaban los tipos de antes? Y entonces aclara, hay una nota aclaratoria donde dice sí, que es verdad que este asunto que se puede buscar en el libro de campaña de cirugía de 1517 con toda la data. O sea que es verdad eso, y en realidad es como uno de los mejores chistes del libro. Así que bueno, eso, lo que me llama la atención es el mundo gráfico que crea Oski con ese empecinamiento en negar las rectas. Que eso es algo que, porque la recta en general, ¿no? Que es un tema de estructura, en el dibujo la recta siempre es una preocupación, ¿no? Y para Oski la recta está incluida dentro de una especie de trama. Si uno puede ver en este dibujo, en el de la tapa, por ejemplo, todas esas líneas que bailan, en realidad lo están haciendo dentro de una especie de cuadrícula, que no está. O sea, la cuadrícula la tiene él en la cabeza y él hace bailar esas líneas, entonces son armónicas siempre. O sea, la armonía viene de que detrás hay algo que no está explícitamente, que no está a la vista. Entonces eso lo convierte en un tipo con un estilo único y que creo que es uno de los grandes dibujantes, sin duda, ¿no? Médico, por favor. Médico, Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar un poco, después de Daniel, de lo que hace el universo gráfico. Obviamente me voy a centrar bastante en el trabajo de Oski, como diseñadora, como ilustradora. También debo decir, como hija de una médica y un médico, toda esta literatura que nombraste, alta literatura, estaba en los estantes de abajo, entonces era lo que yo tenía acceso en mi infancia, así que también me marcaron mucho. Pero estoy totalmente atravesada por la gráfica, que cabe preguntarnos hoy en día, ¿no? Cultura visual pero digital, ¿qué es la gráfica? ¿No? ¿Qué es lo que nos sostiene? Y para mí, Oski es uno de los grandes gráficos, sin duda, ¿no? Entonces esto también me llevó como a pensar un poco hacia atrás y pensar también en relación a esta obra conjunta, en esta relación tan conflictiva entre la imagen y la palabra, en donde claramente la batalla la ganó durante muchos años en nuestra cultura la palabra, ¿no? También tenemos una cultura religiosa que ha sido muy temerosa de la imagen. Entonces, históricamente la palabra es la que traía la verdad y la imagen la que ilusionaba, ¿no? La que mentía, la que era tramposa.
Y eso, bueno, después con el tiempo, con el devenir y con la implementación de la industria que permitió la reproducción de las imágenes, cuando estuvo ese poder de reproducción, llegó la etiqueta de las bellas artes. Entonces ahí de repente quedaron de un lado las imágenes que eran para dilucidar el alma humana, ¿no? Y para admirar con cierta distancia, con cierto elitismo en el acceso, y después la imagen reproducida, la imagen que tenía llegada, quedó del lado de las artes serviles, ¿no? Y siempre destinadas a envolver huevos, digamos. Y en definitiva son esas imágenes que realmente nos han representado, ¿no? Como que representaban el aquí y ahora, y que permitían también pensar cómo, no solo cómo nos veíamos, sino críticamente cómo habíamos sido, y nos permitía imaginar cómo podíamos ser. O sea, han sido siempre las imágenes gráficas las que están ancladas a no solo a lo popular, sino al aquí y ahora, y a lo que nos sucede realmente, y a quiénes somos y cómo nos vemos, e insisto, cómo nos representamos. Y ahí es donde aparece Oski, que además cuando uno lee, él mismo tenía como esta ilusión de pertenecer a las bellas artes, ¿no? Pero para mí es obvio que iba a terminar en las artes serviles, porque era una persona muy sensible al aquí y ahora. Y además después, leyendo el libro, que los libros, como buena ilustradora y diseñadora, tengo que recordar que están hechos para leer y no para mirar, porque yo lo que hago es mirar los libros, pero cuando los lees, aprendés. Hay un par de cosas súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, leía con respecto a una imagen que mencionó Daniel, hay una reversión, bueno, son todas reversiones, son todas citas, pero hay una que él hace al... No tengo los lentes. La lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Que acá en la página 31 van a poder ver la reproducción, y después está su versión en la página... hay una imagen donde están comparadas. En la página 108 están... es muy interesante porque yo no lo sabía, pero el cuadro de Rembrandt fue un pedido, o sea, obviamente está hecho a pedido, está hablando de los avances de la ciencia en ese momento, pero quienes pagaron por... Ahí está, gracias. Ahí a la izquierda. Quienes pagaron por la realización de la obra son quienes están retratados como jóvenes médicos aprendiendo. Y entonces, yo digo, ¿cuál era el arte servil? ¿No? ¿El de Rembrandt o el de Oski riéndose, mofándose de esa situación? Entonces creo que muy injustamente la gráfica ha quedado en este no segundo, sino quinto, décimo plano. Y digo, cuando aparecen personajes como Oski, que se habla mucho, ¿no?, de él como un gran ilustrador, como un tipo que encontró su fuerte en este ganapán, como él decía, a la hora de ilustrar textos, ¿no? Como, bueno, la ilustración es esta habilidad por dialogar con los textos desde la imagen. Y él genera un diálogo muy interesante, muchas veces desde la literalidad, ¿no? El tomar un texto literalmente, un texto histórico, y llevarlo a la imagen, termina como revelando, dándole luz a la arbitrariedad de ese texto, a la arbitrariedad de esa cultura, de ese momento. Pero sin embargo, para mí es mucho más que ilustrar un texto lo que él hace. Porque él lo que hace es agarra un texto, lo pone en la mesa y lo mezcla con un grabado de Durero, con una enciclopedia, con un cuadro del siglo XVIII, con una etiqueta de un paquete de galletitas, con la última página de un diario, ¿no? Agarra todo eso que tiene que ver con su contexto, con lo que él lo atravesó, con los oficios por los que pasó, y hace un entretejido, ¿no? Hace como
un diálogo abierto entre todos esos elementos que su subjetividad o su persona trae a esa mesa junto con ese texto, y a partir de ahí genera un nuevo texto. Él escribe a través de las imágenes y, en definitiva, construye sentido a través de las imágenes. Y para mí eso es lo poderoso de su trabajo, como es un ilustrador autor, ¿sí? Su subjetividad escribe junto con la imagen y junto con los textos que trae escena. Es además un tipo con una sensibilidad muy particular, ¿no? Se habla mucho que en sus cuadros, en sus imágenes, se nota que cuando mira un cuadro, y él lo contaba, en realidad mira lo que hacen los personajes del fondo, ¿no? Le interesa como el último plano de la escena. Y eso se nota que debería ser una actitud de vida, ¿no? Transitar los márgenes, mirar qué sucede en los márgenes. Y eso pasa también cuando nos encontramos con la parte gráfica de este libro, de estas publicaciones, sobre todo de la primera, de la que se hizo en Argentina, porque en ese momento, como bien cuenta la investigación, se hizo en una imprenta de gran avanzada, entonces eso les permitió hacer como un desarrollo gráfico súper interesante, ¿no? Como aprovechar la tecnología al mango. Pero se nota que lo que él mira cuando mira un libro no es el texto, es el universo del paratexto. Él mira la nota al pie, mira la tapa, mira el epígrafe, mira el serif, ¿sí? Es como un tipo sensible al serif. Poca gente tiene esa sensibilidad tan desarrollada como él. Fue letrista, se nota, pero no solo fue letrista, lo atravesó el oficio de ser letrista, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veía, bueno, obviamente Brutowski, que es una belleza como está dibujado, pero en estas letras capitales, cuando llegué a la B larga, que para que le guste está la página 142, no es fácil dibujar bien una B larga, ¿no? Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero hay un juego de rectas y de curvas que él las logra dibujar con un nivel de elegancia que solamente el tipo que se pasó un rato largo babeando mirando cómo era un serif, ¿no? Entonces esta sensibilidad a los márgenes es también lo que lo lleva a una sensibilidad ideológica, ¿no? Toda su obra tiene una postura claramente ideológica, ¿sí? Y eso, bueno, también atravesado por su activismo, por todo eso que solo lo podía desarrollar desde la gráfica, no lo podía desarrollar desde las bellas artes, ¿no? Como son esas áreas en las que se hace el lobby, no en los cócteles, sino en la lucha colectiva, digamos. Es evidente que él lo atravesaba eso. Y bueno, seguramente me estoy olvidando alguna cosa que quería decir, tengo acá como una especie de machete, pero para cerrar sí me parece como importante decir que el trabajo que se está haciendo desde la Biblioteca Nacional y este trabajo que se hizo junto con la Biblioteca Nacional de Chile es un laburo de investigación de los márgenes. Y eso para mí es como sumamente importante, como dijo Judith, que se está haciendo desde el ámbito público, pero nos permite entendernos, es estudiar también estos documentos que están hechos sin enroscarse conceptualmente, tomando lo que tenemos en cada momento de nuestra historia, de nuestro ser, poniéndolo sobre la mesa y generando textos que, como decía al principio, nos indiquen también una mirada crítica y un camino hacia donde ir. Así que bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Judith, por convocar, como siempre. La maravilla de la Biblioteca Nacional también, junto con la Biblioteca Nacional de Chile, por rescatar la historieta, la ilustración, ya desde hace varios años, ¿no? Es un placer encontrarse con esos materiales. Yo voy a hablar de la publicidad, pero me acordé primero qué feo contar un chiste gráfico, ¿no? Pero con lo de la trepanación que habíamos visto recién, me hizo acordar a un chiste gráfico de Oski, que era así: había un mozo un mozo del restaurante que estaba agarrando a un parroquiano así y estaba con el sacacorcho en la cabeza, ¿no? Clavándoselo. Adelante, dos otros parroquianos dicen, cuando le quieren descorchar la cabeza al cliente, dice, mejor que rajemos.
Entonces, quiero decir algo que no estaba en lo que le iba a decir. Ese trépano y todas esas cosas, ¿no? De los cuales hemos hablado hasta ahora, yo lo veo como un enciclopedista siempre a Oski en sus dibujos, ¿no? En el cual es como si fuera, si bien dijeron, el dibujo de Landru, como dijiste, cerrado, ¿no? Como si fuera un niño. ¿Qué hace un niño? Ve el dibujo de un submarino y lo reproduce. Por más bien que dibuje, no va a ser igual, ¿verdad? Entonces yo creo que Oski hace eso y tiene una información muy, muy, muy grande. Entonces, esto como el, llámese Salerno o Buenos Aires, o los trabajos que ha hecho incluso para el cine, etc. Tiene una gran información, es un dibujante de mucha información. Si te hace por atrás una herramienta colgada, no es un chamullo, es una herramienta de verdad, digamos, ¿no? Es algo así. Dibujada como dibuja él, digamos, ¿no es cierto? En su estilo. Como bien dijo Santoro, sin curvas, ¿no? Sin rectas. Hablo de la publicidad. Que él trabajó el ganapán famoso que decíamos, ¿no? Hizo mucha publicidad incluso antes de ser conocido, cuando era letrista, ¿no? Y después, siendo conocido, hizo mucha publicidad, no solo en el ámbito medicinal, sino también para otros clientes, para Renault, por ejemplo, ¿no? Renault 4, para Vodka Mirno, para agencias de publicidad. La mayoría de las profesiones del mundo son un secreto para el que no está en esa profesión, ¿no? Con un montón de intrigas y elucubraciones de la gente. Una es la publicidad. Y bueno, se deben sentar las secretarias en la falda de Don Draper para que escriban algo, digamos, ¿no? Todo así, ¿no? Y bueno, este mix, digamos, que hubo con Carlos Warner, digamos, ¿no? Para crear a César Bruto, eso un poco me hizo acordar a Bustos Domecq, ¿no es cierto? De Borges y Mil Casares, para hacer los folletos de la leche cuajada, la Martona, digamos, ¿no? A lo mejor por vergüenza, a lo mejor para... la publicidad es un trabajo anónimo por lo general, salvo que sea convocado, como bueno, muchas de las personas que están presentes acá, y que ya tienen firma, ¿no? Pero bueno, acá ese personaje pudo explayarse, digamos, a lo largo de este libro, que es una maravilla, ¿no? Con esos fascículos que también supusieron para, en boca del mismo Warnes, ser un entendido total en la materia, porque de nuevo, todo lo que dice y el chiste que está hecho a partir de algo existente, de una enfermedad existente, de un medicamento existente, de un remedio existente o de un artilugio existente. Warner dijo en el año 73 algo así: yo no soy médico, dice, pero debo saber más que cualquier médico, dice, con todo lo que tuve que leer para hacer todo eso, ¿no? También podemos decir lo siguiente, ¿no? Ese César Bruto, de cabecita, carita redondita y flequillito, ya en los 70 no existía, ¿no? Porque estaba escindido de Oski. Entonces era, para mí, César Bruto era el que hacía los libretos de Tato Bores, en el cual no escribía mal, porque aparte eran televisivos, entonces no se podía ver la ortografía, ¿no? Pero ya estaba escindido, digamos, de su corporalidad que tuvo durante esos años 50, digamos, más que nada, ¿no? Con muchos de los avisos que hemos visto, no solo de esto, sino para canales, ¿no? Con su dibujo era algo que también Landru retomó para la publicidad, ¿no? Con el señor Porcel, que hacía avisos para Volcán, los calefones y las cocinas. Entonces, esto es un trabajo de gran erudición, digamos, ¿no? O sea, uno lo observa, ese material que llevaban las APM, la gente de propaganda médica, en su valija, ¿no? Me imagino, para que estuvieran tal vez en la mesita de la sala de espera o que estuvieran guardados, y eso me lleva a que la medicina es otra de las profesiones de la cual es un misterio total para el que no esté en ella, ¿no? Y un montón de cosas que ni sabemos, ¿no? Si usarán serrucho, perforadora para una operación, etcétera, etcétera. Y eso es muy interesante porque ellos pudieron, de alguna manera, a través de la publicidad, entremezclar esas dos
ocupaciones, digamos, de los oficios terrestres bastante desconocidas. Esto era un chiste interno, para la cual la gente no podía llegar a ver, pero era una cosa para médicos, digamos, y médicas, ¿no? Y eso es muy interesante que ahora se ponga se dé a publicidad, dicho de alguna manera, para que todos lo puedan llegar a leer. Como último, bueno, el tema, algo que tiene que ver con ese conocimiento médico, cierro con otro chiste contado, y es así. Es un señor caminando, también dibujado por Oski, muy orondo, parece el doctor Merengue de Divito, así, pinta casi como si fuera un lord total, y va atrás un sirviente que va con una palita pata de mosca, digamos, ¿no? Y tiene mosquitas así, ¿no? Y adelante el primer plano, porque en esos chistes de Oski siempre por lo general hay dos que están adelante de todo, más cerca de nosotros, y dicen, es todo un señor, dice, tiene un lacayo que le espanta los bichitos del delirium tremens. Así que bueno, ahí cerramos con algo medicinal. Afortunadamente ese delirio que está acá presente, y me gusta que lo vean disfrutando ese delirio y disfrutando también todo el conocimiento que hay detrás. Muchas gracias.